El rey Salomón es reconocido como el hombre más sabio que haya existido, bendecido por Dios con una inteligencia incomparable, una riqueza inmensa y un poder extraordinario. Sin embargo, ¿qué ocurrió realmente con este gran monarca? ¿Cómo pudo alguien tan favorecido por Dios terminar su vida sumido en la desesperación, el remordimiento y la ruina espiritual? Acompáñanos a descubrir la historia no contada de los últimos días de Salomón, un periodo lleno de reflexiones sobre su grandeza, sus errores y las devastadoras consecuencias de alejarse de Dios. Conoce cómo un rey que lo tuvo todo terminó declarando que todo es vanidad y lo que su historia nos enseña hoy en día. Quédate hasta el final para descubrir las valiosas lecciones que aún pueden transformar nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de sus equivocaciones? ¿Cómo evitar los mismos obstáculos que lo desviaron de su propósito? Esta historia no trata solo sobre un rey, sino sobre cada uno de nosotros que en algún momento hemos luchado contra el orgullo, la tentación y los deseos del mundo. Si esta historia te resulta inspiradora y reveladora, no olvides apoyarnos dándole me gusta, suscribiéndote a nuestro canal y activando la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos y enseñanzas bíblicas que impactan vidas. También te invitamos a compartir tus pensamientos, ¿qué fue lo que más te impresionó del viaje de Salomón? Déjanos tu comentario, nos encanta escuchar a nuestra comunidad. Y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares, porque estas enseñanzas atemporales merecen ser difundidas. Exploremos el capítulo final en la vida del rey Salomón y revelemos la verdad definitiva sobre su ascenso al poder, su caída y el trágico desenlace del monarca más sabio de Israel. No te pierdas esta impactante historia que podría transformar tu manera de ver la vida. El reinado de Salomón comenzó con una promesa extraordinaria. Hijo de David y Betsabé, fue elegido por Dios para gobernar Israel tras el mandato de su padre. Desde el inicio, su camino estuvo marcado por la bendición y la dirección divina. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5, se nos dice que el Señor se le apareció en un sueño en Gabaón y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón hizo una petición que marcaría su legado para siempre. No solicitó riquezas, una vida prolongada ni la derrota de sus enemigos. En cambio, como se relata en un Reyes 3, 9, pidió con humildad: «Concede a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo?». Dios se complació enormemente con su petición. Según un Reyes 3, 10-14, no solo le otorgó una sabiduría incomparable, sino que además le prometió riqueza, honor y una larga vida, siempre que permaneciera fiel a sus mandamientos. La sabiduría de Salomón pronto fue puesta a prueba cuando dos mujeres acudieron a él, ambas asegurando ser la madre de un mismo niño. En un Reyes 3, 16-28, se narra cómo el rey, en su discernimiento divino, sugirió partir al niño en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría cederlo antes que verlo morir. Su juicio dejó asombrado al pueblo de Israel, quienes reconocieron que la sabiduría de Dios estaba verdaderamente con su rey. Desde aquel momento, la fama de Salomón se extendió por todas partes. Según un Reyes 4, 29-30, Dios le concedió una sabiduría y prudencia extraordinarias, así como una mente amplia como la arena a la orilla del mar. Su sabiduría superaba a la de todos los orientales y a la de los egipcios. Salomón dejó un vasto legado literario, escribiendo 3000 proverbios y más de 1000 cánticos, según un Reyes 4-32. Sus escritos abarcaban temas fundamentales como la vida, la naturaleza, el liderazgo y la fe. Su sabiduría atrajo la atención de la reina de Sabá, una poderosa monarca que viajó largas distancias para ponerlo a prueba con preguntas desafiantes. En un Reyes 10, 6-7, ella reconoció: «Es cierto lo que escuché en mi tierra sobre tu sabiduría y tus logros. Pero no lo creí hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. En realidad, ni siquiera me dijeron la mitad, tu sabiduría y grandeza superan todo lo que había oído». Este encuentro resaltó que la bendición de Dios sobre Salomón no solo era un don personal, sino también un testimonio del favor divino sobre todo Israel. Sin duda, el mayor logro de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, una obra que su padre, David, había anhelado realizar. Descrito en un Reyes 6, este templo fue una maravilla arquitectónica de su tiempo, construido con los mejores materiales, cedro del Líbano, oro, plata y bronce. La construcción tomó 7 años en completarse y se convirtió en el centro espiritual de Israel, el lugar donde la presencia de Dios moraba entre su pueblo. Un Reyes 8,
10-11. Cuando el templo estuvo terminado, Salomón dirigió a la nación en una poderosa oración de dedicación, registrada en un Reyes 8, 22-53. En su plegaria, reconoció la grandeza de Dios y pidió que siempre escuchara las oraciones de su pueblo. Su sincera devoción se refleja en un Reyes 8 y 23, donde declaró: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra, que guardas tu pacto y muestras misericordia a tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. El pacto y la misericordia de Dios estaban con aquellos que caminaban delante de él con un corazón íntegro. Bajo el gobierno de Salomón, Israel alcanzó niveles sin precedentes de riqueza, poder e influencia. Su reino se convirtió en un símbolo de prosperidad, atrayendo comerciantes, sabios y gobernantes de todo el mundo antiguo. Como se menciona en un Reyes 10, 23-24, Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Gente de todas partes buscaba su presencia para escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. La riqueza de Salomón era inconmensurable. Controlaba importantes rutas comerciales que conectaban Egipto con Mesopotamia, lo que le permitía recibir oro, plata, marfil, monos y pavos reales de tierras lejanas, un Reyes 10 y 22. Su flota de barcos regresaba cada 3 años cargada de oro, reflejando su inmensa influencia. Según un Reyes 10 y 14, su ingreso anual en oro ascendía a 666 talentos, equivalentes a más de 25 toneladas al año. El trono de Salomón era una obra sin igual, descrita en un Reyes 10, 18-20. Estaba hecho de marfil y recubierto de oro puro, con 6 escalones, cada uno flanqueado por 12 leones, un símbolo de su poder incomparable. No existía nada semejante en ningún otro reino. El lujo no se limitaba al palacio. Un Reyes 10 y 21 menciona que todas las copas y utensilios del rey eran de oro, al igual que toda la vajilla en la casa del bosque del Líbano, reflejando la opulencia sin precedentes de su reinado. En tiempos del rey Salomón, la plata era tan común que carecía de valor, lo que reflejaba la inmensa prosperidad de su reino. Sin embargo, con esta riqueza también surgieron tentaciones. Salomón utilizó su poder para establecer alianzas con otras naciones, muchas veces selladas a través de matrimonios. La Biblia, en un Reyes 11, 1-2, menciona que amó a muchas mujeres extranjeras, incluyendo moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, pese a la advertencia de Dios a Israel de no unirse en matrimonio con ellas, ya que esto podría desviarlos hacia otros dioses. Salomón ignoró estas advertencias y tomó 700 esposas y 300 concubinas, un Reyes 11, 3. Más que simples uniones políticas, estas relaciones representaron una transgresión directa al mandato divino en Deuteronomio 5 y 17, donde se ordenaba que el rey no debía tener muchas esposas para no desviar su corazón. Con el tiempo, la influencia de sus esposas extranjeras afectó gravemente su vida espiritual. Según la Biblia, en un Reyes 11, 4, cuando Salomón envejeció, sus esposas desviaron su corazón hacia otros dioses, alejándolo de una devoción plena a Jehová, a diferencia de su padre David. A pesar de la sabiduría que Dios le había otorgado, permitió que su amor por estas mujeres debilitara su fidelidad al Dios de Israel. Su desobediencia se hizo evidente al edificar santuarios en colinas y lugares altos donde se realizaban sacrificios y rituales a deidades extranjeras. En un Reyes 11, 5, se menciona que construyó altares para Astarte, la diosa de los sidonios, vinculada con la fertilidad y la sensualidad, lo que contradecía la santidad de Dios. Asimismo, en un Reyes 11, 7-8, erigió lugares de culto para Quemos, el dios de los moabitas, y Moloc, el dios de los amonitas, cuyas prácticas incluían sacrificios humanos, algo abominable ante el Señor. Estas acciones no fueron meramente concesiones culturales, sino transgresiones directas a las instrucciones divinas. En Deuteronomio 12, 2-3, Dios había ordenado la destrucción de todos los lugares altos dedicados a dioses paganos, no su construcción. Por lo tanto, la conducta de Salomón representó un acto de abierta desobediencia a los mandatos divinos. La gran ironía en la historia de Salomón es que la misma sabiduría que pidió para discernir entre el bien y el mal quedó opacada por sus compromisos morales. Se vio envuelto en la idolatría, a pesar de que Dios había advertido a Israel desde los tiempos de Moisés sobre este peligro. En Deuteronomio 7, 3-4, el Señor prohibió a su pueblo unirse en matrimonio con naciones extranjeras, advirtiendo que tales uniones desviarían sus corazones hacia otros dioses.
Sin embargo, Salomón ignoró estas advertencias y su devoción se fragmentó, contrastando con la fidelidad de su padre David, quien, a pesar de sus errores, nunca abandonó su lealtad a Dios. La ira del Señor hacia Salomón fue evidente, ya que Dios mismo se le apareció 2 veces, primero en Gabaón y luego en Jerusalén, recordándole su pacto y exhortándolo a seguir sus caminos. En 1 Reyes 9, 6-7, Dios advirtió que si él o su descendencia se apartaban para servir a otros dioses, Israel perdería la tierra que le había sido dada. Sin embargo, el corazón de Salomón se endureció y, pese a estas advertencias, persistió en la construcción de santuarios y en la práctica de la idolatría. El reino de Israel ahora estaba encaminado hacia la división, el conflicto y la discordia. El juicio de Dios fue inmediato y contundente, aunque también estuvo matizado con misericordia. Por amor a David, su padre, Dios no despojaría a Salomón del reino durante su vida, sino que las consecuencias plenas de su desobediencia recaerían sobre su hijo Roboam, 1 Reyes 11, 12-13. La ruina de su dinastía fue el resultado directo de su infidelidad. A pesar de haber sido elegido por Dios, el corazón de Salomón se apartó demasiado de él. En 1 Reyes 11, 29-31, este juicio se representa simbólicamente cuando el profeta Ahías encontró a Jeroboam, un oficial de Salomón, fuera de Jerusalén. Ahías tomó su manto nuevo, lo rasgó en 12 pedazos y le entregó 10 a Jeroboam, anunciándole: «Así dice Jehová, Dios de Israel, voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus». En sus últimos días, Salomón, quien una vez fue el hombre más sabio y próspero del mundo, se sentó en su palacio, contemplando el esplendor que marcó su reinado. Su vida estuvo llena de logros extraordinarios, una sabiduría que asombró a las naciones, una riqueza inigualable y un reino que alcanzó su máximo esplendor bajo su mando. Sin embargo, en sus últimos momentos, la satisfacción de estos triunfos fue eclipsada por el peso de su desobediencia y las consecuencias que estaba dejando a su descendencia. En lugar de experimentar satisfacción, los últimos días de Salomón estuvieron marcados por una profunda sensación de pérdida, desobediencia y arrepentimiento. Sus reflexiones finales quedan plasmadas en el libro de Eclesiastés, obra que se le atribuye en sus últimos años. En Eclesiastés 1, 2, Salomón exclama con amargura: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad», expresando el vacío que sentía al mirar atrás y darse cuenta de que su vida se había desviado de su propósito original. A pesar de toda su sabiduría, perdió de vista al Dios que le había otorgado todo. Mientras permanecía en su palacio, su mente viajaba al pasado, recordando el día en que dedicó el templo, una majestuosa edificación erigida para honrar al Señor, 1 Reyes 8. En aquella ocasión, oró fervientemente para que la presencia de Dios llenara el templo y como respuesta, la gloria divina descendió en forma de una nube, señal de su aprobación. Sin embargo, con el paso del tiempo, el corazón de Salomón se había alejado de esa devoción inicial. En Eclesiastés 2, 10-11, medita sobre la futilidad de sus esfuerzos: «No negué a mis ojos nada de lo que desearan ni privé a mi corazón de placer alguno, pues disfruté de todo mi trabajo, pero al final, todo fue vana ilusión». Estas palabras reflejan la desilusión de un hombre que, habiéndolo tenido todo, descubrió que nada de ello podía llenar el vacío dejado por su alejamiento de Dios. Entonces reflexioné sobre todo lo que había logrado con mis manos y el esfuerzo que había invertido en ello, y comprendí que todo era vanidad, como perseguir el viento, sin beneficio alguno bajo el sol. La inmensa riqueza de Salomón le permitió disfrutar de todo tipo de placeres, construyó majestuosos palacios, plantó viñedos, acumuló tesoros y hasta importó animales exóticos. Contaba con cientos de sirvientes y músicos para su entretenimiento. Sin embargo, en su vejez, todos estos logros le parecían vacíos. Había experimentado todo lo que el mundo podía ofrecer, pero en el proceso perdió su dirección espiritual. El rey que una vez fue considerado el más sabio comprendió que sus éxitos no significaban nada sin Dios. En Eclesiastés 5 y 10, reconoce la inutilidad de la búsqueda de riquezas: «El que ama el dinero nunca se saciará de dinero, y el que ama la abundancia nunca quedará satisfecho, también esto es vanidad». Salomón se dio cuenta, demasiado tarde, de que sus propios deseos lo habían apartado del camino de Dios. En su juventud, había tenido una estrecha relación con el Señor y llegó a construir el templo como símbolo de su presencia entre el pueblo de Israel. Pero con el tiempo, su corazón se desvió, dejando en claro que sin Dios, toda riqueza y grandeza carecen de verdadero propósito. Con el tiempo, sus numerosos matrimonios con extranjeras, sus alianzas políticas y su inclinación hacia la idolatría lo alejaron del Señor.
Salomón abandonó a su primer amor, el Dios de su juventud, aquel que se le había manifestado en sueños y le había otorgado una sabiduría sin igual. Sus escritos reflejan a un hombre que experimentó los altibajos de la vida. En Proverbios 3, 5-6, aconsejó: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. Sin embargo, no siguió su propio consejo. En su búsqueda de placeres terrenales, confió en su propio juicio y terminó desviándose del camino de Dios. En Eclesiastés 12:13, ofrece su última gran enseñanza: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas palabras, escritas en sus últimos años, reflejan su comprensión final: la verdadera plenitud solo se encuentra en la obediencia a Dios. Sus últimos días fueron un recordatorio de lo efímeras que son las ambiciones terrenales. Aunque había recibido dones inigualables, sabiduría, riqueza y poder, los desperdició al apartarse del Señor. Al final de su vida, Salomón comprendió que nada de lo que había acumulado tenía valor sin un corazón verdaderamente entregado a Dios. En Eclesiastés 7:29, Salomón revela una verdad profunda: solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. A pesar de haber sido el hombre más sabio de su tiempo, terminó atrapado en sus propias ambiciones. Sus reflexiones finales sirven como advertencia para quienes buscan plenitud en lo material en lugar de encontrarla en Dios. La historia de Salomón es una lección sobre la necesidad de permanecer fiel al Señor. Su último día no estuvo lleno de celebraciones, sino de una profunda introspección sobre lo que había perdido. Lo que comenzó con una gran promesa terminó sumido en el arrepentimiento. El rey más sabio de la historia comprendió, de la manera más difícil, que ni la riqueza, ni el conocimiento, ni el placer pueden sustituir un corazón verdaderamente entregado a Dios. Debemos reflexionar sobre las palabras finales de Salomón y recordar que nuestro propósito no está en acumular logros terrenales, sino en temer a Dios y seguir sus mandamientos. Su legado nos recuerda que los mayores tesoros de la vida no se encuentran en lo que construimos para nosotros mismos, sino en la relación que cultivamos con nuestro Creador. El último día del rey Salomón no estuvo lleno de la satisfacción del triunfo, sino del pesar de una vida que se apartó de Dios. Su historia nos deja una lección importante: no importa cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Que cada uno de nosotros se esfuerce por mantenerse fiel a Dios hasta el final. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha parecido interesante, no dudes en darle me gusta, suscribirte y compartirlo. Y recuerda, la verdadera sabiduría no está en la riqueza o el poder, sino en seguir a Dios con todo el corazón, la mente y el alma.